Bueno, gracias Guillermo por recibirnos. Tiempo de pandemia complicado. Lo primero que queríamos preguntarte para ir directo ya al grano es, la mayoría de los analistas políticos dicen que la crisis que trajo la pandemia, más allá después de que sea justificado o no en términos unitarios, la crisis es concreta, existe. Esa crisis da como ganador a China. Sin embargo, vos venís sosteniendo que el ganador es Trump. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que decimos es que la pandemia catalizó un proceso que naturalmente si lo acelera es porque ya existía. Primero, no hay ninguna posibilidad que un país que no tiene capacidad de llevar el combate, llevar la guerra, alén de sus fronteras, pueda conducir al mundo. No hay ejemplo en la historia de la humanidad. No condujeron el mundo, no lideraron el mundo aquellos que no fueron capaces de trasladar el frente de combate a fronteras ajenas. Los imperios no se construyeron defendiéndose, sino se construyen yendo. En términos militares, Fuerzas Armadas en general, esa actitud hoy para un país como China e incluso para un país como Rusia la da la Marina de Guerra, en el caso de Estados Unidos también la Infantería de Marina. Para los que no saben, en Estados Unidos son dos fuerzas distintas. Uno hace la logística y la capacidad de traslado y de bombardeo, y la otra hace el desembarco y la ocupación del territorio. Una en el Pacífico, del otro lado está el ejército. Así fue la guerra. En Europa la guerra la llevó el ejército norteamericano, en el Pacífico lo llevó la Marina y la Infantería de Marina, en las películas de esto se ve. Pero así fue, esa es la ruta histórica. China podemos discutir si tiene 2 o 3 portaaviones, algunos informes dicen 2, otros 3, yo digo que tiene 2, uno se lo compró a Ucrania, un portaaviones viejo, dice, de Ucrania. Sí. Fue cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, era un portaaviones que estaba en el Mar Negro, China lo compra. Cuando llega ese portaaviones, la secretaria de Defensa de Obama llega a China y le pregunta para qué querían un portaaviones. Los norteamericanos tienen 12 en este momento operativos, algunos de ellos nucleares. Entonces, no habría ninguna posibilidad, ninguna, de que un país que no está en condiciones de sostener sus decisiones por la vía militar pueda conducir los destinos de la humanidad. Está claro que aparte de lo militar hay un tema económico. Estados Unidos volvió a ser el 25% de todos los bienes y servicios que se producen en el mundo. Pero como si eso no fuera poco, nosotros lo que planteamos es que el punto de modificación de la globalización surgida a raíz de la caída del muro de Berlín, y esto creo que ya lo conversamos, fue la irrupción de Trump como objetivador de un proceso que se estaba dando en la economía norteamericana, que lo inicia George Bush hijo, que es la puesta en valor de una energía fósil que ya existía, pero que hasta ese momento no era económicamente rentable explotar, que es el shale gas, el shale oil, en sus distintas formas. La energía no convencional. Estados Unidos tiene mucha de esa energía, lo que es nuestra vaca muerta, y tiene la tecnología necesaria para explotarla. La explota, sí, la explota, al nivel que el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas en el mercado norteamericano, está a la mitad que en Europa continental y 1/3 que Japón, en términos de costo. Con lo cual la ventaja de competitividad de la economía norteamericana es total. Análoga a la revolución industrial de los ingleses. Análoga. La ganancia de productividad de la economía inglesa con la revolución industrial es similar a la ganancia de productividad que tiene la economía norteamericana con la revolución energética. Ahora las compañías de Shell están todas quebradas y sostenidas por el... No, esto es tontería de fotografía de este momento. El petróleo, el barril de petróleo se va a ubicar entre 37 y 42 dólares, que es lo que precisa tanto Putin como Trump. Y ya está, ayer estaba el Brent 35 dólares, ya lo va a alcanzar. Pero esto lo escribí hace 90 días atrás y lo volví a ratificar cuando te daban 35 dólares si comprabas el barril. ¿Te acordás que llegó
una anomalía de un día y medio. No había capacidad de almacenamiento. Bueno, pero eso es una anomalía muy particular. Sí. Una anomalía, eso no hace mercado. La realidad es que el petróleo se va a ubicar entre 37 y 42 y es perfectamente rentable. ¿Eso es rentable en Estados Unidos? No es rentable para nosotros, es rentable para Estados Unidos. Claro, porque ellos pueden... Claro, el diferencial tecnológico. Ellos te envían la tecnología... Sí, tecnológica y capacidad de financiamiento. Porque ellos pueden poner dólares, porque creo que el barril de ellos andaba en $70. No, nosotros arrancamos con un plan de negocio de Galucho que él planteaba un barril de $100, eso lo discutimos a fondo con Galucho. Galucho en realidad tenía una visión del mercado petrolero absolutamente rara. La prognosis de Galucho sobre lo que iba a pasar en el mundo con el petróleo se equivocó y desarrolló un plan de negocios para YPF absolutamente perjudicial, no solo para YPF, sino para el aparato productivo argentino. Sí. Bueno, estamos pagando las consecuencias. El petróleo argentino es el offshore. Sí. Y ahí hay que ir a buscarlo, donde vas a tener un costo de amortización entre exploración y explotación. Con el offshore no va entonces. Va a ir para el mercado interno, no para ese plan de negocio que tenían. Ahora ya está, vaca muerta la necesitamos. Porque iría a Culfa es imposible. No, bueno. Sí, siguiendo en Estados Unidos, ¿cómo ves la situación de Trump interna? Por lo que pueda ocasionar esto como impacto, el tema de la pandemia, el freno económico que se va a dar más allá. Como dirían los muchachos en el barrio, creo que gana sin despertarse. ¿Y una guerra civil, como algunos analistas ya están asesorando? ¿Te parece muy lejano? No, eso yo lo escucho desde que era adolescente. El capitalismo eclosionará cuando haya una guerra civil en Estados Unidos. No, tienen mucho para perder innecesariamente. ¿Para qué van a poner en juego? ¿En qué se daría la guerra civil? ¿Entre quién y quién? Entre los sectores financieros que no son norteamericanos, sino norteamericanos. No, la clase dirigente. Los patriotas y los que no son patriotas. No, ese es otro error del progresismo, de algunos que quieren forzar los argumentos. La clase dirigente norteamericana ya decidió. Trump fue el emergente de esa clase dirigente, sí. Y aunque suponete que ganaran los demócratas, ya te aseguro que no cambia la política que está haciendo Trump en términos de administración del comercio exterior. O sea que entonces el tema de la globalización definitivamente murió. Está terminado. Solo algunas mentes progresistas pueden llegar pensando estos socialdemócratas, digamos, esas cabezas extrañas, sí. Pueden seguir pensando que tienen... ¿Qué pasa con esta grande fortuna como el tema de Soros, por ejemplo, que es el emblema, pero son muchos que tienen intereses transnacionales, que les favorecía otro modelo? ¿Cuáles son las fábricas que tiene Soros? Las acciones es el problema a veces. ¿Tienen de fábricas? Porque ese es el gran problema que hay. Acá en la Argentina tiene una fábrica, entre comillas, muy importante, que es Adecoagro. Sí. No tengo ningún problema con Adecoagro. Ningún problema. La función de producción que tiene es adecuada, tiene los animales que más rinde, da alimentos contra litro de leche por día. Pero Adecoagro resuelve un tema vital para la Argentina, pero no se mete en el mundo financiero. El que tenía su socio en el mundo financiero, la Esther. Bueno, acá tiene parte del banco hipotecario, el 60% del Estado, a pesar de que él tiene el manager, ahora tiene algunos negocios que se expandió, pero era socio de Soros, ya no lo más. Así que no veo una presencia de Soros desde el punto de vista de fondos de inversión en la Argentina. ¿Y en lo cultural? Bueno, eso en realidad no es Soros, es la socialdemocracia. Por eso nos ha traído muchísimos problemas, creo que buena parte de la división del campo popular viene por ahí. Bueno, pero eso es la socialdemocracia. Si Soros es socialdemócrata, es un problema de los socialdemócratas. En todo caso, el problema es de los que... un presidente... Bueno, pero el problema... No, si es socialdemócrata no es peronista. Sí, pero él fue por el frente. No, bueno, eso es problema de elección del candidato. Yo dije el primer día que fue elegido que era socialdemócrata. Lo dije. Él lo ratificó. Bueno, por eso, yo lo dije, no es que no dijimos que era socialdemócrata, pero si es socialdemócrata, no es peronista. ¿Y cómo le haces entender a la gente esta diferencia, el tipo común de la calle? No, bueno, pero esto... Porque para mucha gente es el peronismo. Claro, por los frutos se verá el árbol. En el momento que Ricardo Alfonsín dijo hace pocos días que este era un esquema económico radical, sí. Iluminó al pueblo argentino. Todos nos dimos cuenta que esto es un esquema radical y todos nos dimos cuenta cómo va a terminar. Por lo tanto, los peronistas en esto poco tenemos que decir.
Siguiendo con el tema que veníamos internacional, se cae la globalización, ¿qué viene? ¿Estados más fuertes, economías regionales? No, va a haber una etapa, como lo planteó Perón, de las revoluciones nacionales y después las continentales y obviamente llegará la universal. Pero siempre la uniformidad en la diversidad, respetando las diversidades. Somos la casa común, somos la casa común. Hay unidad en la diversidad. Se respeta el criterio, que esto su santidad lo viene diciendo con claridad, se respeta las características de una casa común de las cuales no nos podemos retirar, pero cada pueblo necesita su especificidad para que la unidad que se consiga contenga a todos los actores y no el esquema de la globalización donde todos los pueblos son iguales, para los socialdemócratas o para los neoliberales. Por eso el esquema del consenso de Washington, que podía caracterizar el buen gobierno, a Brasil, a la Argentina, a Uganda, Angola, Sudáfrica, para todos eran la misma vara. ¿Vos ves también izquierda y derecha como dos brazos del mismo poder liberal? Dos brazos de la globalización, un poquito por izquierda, un poquito por derecha. Para entender esto fue la concertación chilena. Esto que pasa en Chile ahora, sí, le podía haber pasado a Pinochet o a Piñeira, sí, o le podía haber pasado a Bachelet. Sí. En realidad no cambiaba nada, cambiaba algo en algunos aspectos, pero en el núcleo duro de la acumulación de capital chilena no cambió nada. Bueno, Bachelet y Piñeira en eso son lo mismo. Y acá también, esa es la expresión contundente de la globalización en Hispanoamérica, Chile. Alguito quiso ser Perú, pero con mucho lío, tener la diferencia entre la costa y los altos, Bolivia obviamente que no, Brasil obviamente tuvo un lío, Argentina por el peronismo. Pero lo más parecido fue Chile. Intentó Uruguay también, fíjate lo que dice Mujica, ¿no? Con todo el respeto que me merece, fíjate lo que dice. Uruguay no es asimilable por las características. Bueno, está bien. Ahora, hablamos de la globalización en términos culturales, pero hay una pata que creo que a veces vos mencionás y que no se tiene en cuenta en general en lo que es la política, que es todo lo que viene con la idea de la trascendencia y la razón de ser, en definitiva, del ser humano en la Tierra, la concepción de Dios, cosa que uno empieza a ver como Putin la trae para Rusia, donde hay un resurgimiento en muchos países, sobre todo Europa Oriental, y algunas corrientes en América Latina. Trump también. Trump es otro en ese sentido. Y naturalmente el Papa. Bueno, obviamente, eso sería la cabeza. Es que eso es el predicamento del tercero que se tendría que sentar en esta nueva Yalta. Por eso no es un tema menor. Si acá se repite una Yalta para construir la ingeniería financiera mundial, que tiene que haber, es en esa Yalta, en ese nuevo Yalta tiene que estar sentado un tercer actor por los pueblos que no tienen voz, y esa es su santidad. Ese es el rol en el reino terrenal de su santidad, elegido por el Espíritu Santo. ¿Ves eso ahora? Yo voy a trabajar para eso y deseo que el gobierno argentino, si finalmente Alberto entiende que la cabeza socialdemócrata no lo va a llevar a buen puerto. Creo que debería estar tomando conciencia en estos momentos, ¿no?, con lo que está pasando en la Argentina, pero bueno, si no toma conciencia será el próximo gobierno de doctrina peronista. Tratará de que en esas Yaltas se siente alguien que exprese a los pueblos que no tienen voz, y el único que se puede sentar ahí es el Papa. Por eso, al margen de que uno diga una cosa, otro diga otra cosa, el único que se puede sentar ahí es el Papa. No hay otro dirigente que se pueda sentar ahí. No se puede sentar el presidente chino, no se puede sentar el alemán, no se puede sentar la Falange española, no se puede sentar la Liga del Norte italiana, no se puede sentar nadie, solamente el Papa. Por lo tanto hay que fortalecerlo. Si se entiende la lógica de lo que estamos transitando en este momento en el mundo. Que es un problema, normalmente en el mejor de los casos se hace como un análisis o desde los estados, los enfrentamientos entre los estados, o entre los modelos productivos o financieros. Pero ahora lo que vos estás planteando, que creo que es una cosa que nosotros también venimos sosteniendo, es que hace falta algo más. O sea, no podemos construir un mundo sin esa cuestión espiritual. Desde ya, pero vos estábamos hablando del poder terrenal. Después la construcción de la sana política es también desde los principios y valores.
y es entender que hay un pasado común y un destino conjunto. Sí. Bueno, eso habla de pasado y habla de futuro, donde estamos transitando el presente. Ahí hay un debate que también lo planteó el presidente, lamentablemente, en un reportaje que dio a un periódico que sale sábado y domingo, Perfil, cuando dice que los pueblos están discutiendo en este momento la eternidad. Yo desde los 14 años que hago política he participado en miles de reuniones, nunca en el temario existió ese punto. No sé si los pueblos del mundo lo están discutiendo. Acá sí leí unas notas del ecuatoriano que asesoraba a Macri, Durán Barba, que casualmente es amigo de Berbisky, que se hicieron amigos de Horacio Berbisky para hablar mal del Papa, ellos lo reconocieron. A su vez Horacio Berbisky es amigo de Alberto Fernández, quizá ahí viene la línea ordenadora, pero me parece que los pueblos no discuten la trascendencia, la eternidad, de ninguna manera me parece que lo están discutiendo. Discutir la eternidad significaría, como dijo Durán Barba, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas y nos transformamos en dioses. El problema de eso es que 7.500... El transhumanismo. Claro, el problema es que 7.500 millones de habitantes no pueden ser inmortales, entonces ¿a quién matamos? Quizá parte de eso también está en discusión. Bueno, por eso encaja con el tema de la globalización, se están sobrando 5 o 6 mil millones. Claro, Durán Barba cuando habló dijo 2/3 que sobraba. Sí, varía la cifra, pero básicamente la idea es esa. Eso es lo que está diciendo. Pero la sociedad en su conjunto no toma real dimensión de lo que está pasando. Esto parece una cosa que hablan dos locos sentados acá en una mesa, pero la realidad es que son planes que se vienen viendo desde hace décadas. Yo en eso soy más prudente. La historia del Papa Negro, la del comando que organiza esto, la de... Soy más prudente. Los pueblos construyen su historia. Pero... Si no, acá Perón no hubiese hecho el 17 de octubre, sí. Los pueblos no hubiesen hecho la larga marcha como en China, los norteamericanos no hubiesen construido el país que construyeron empezando tirando el té al mar. En fin, existir existe, las brujas, bueno, puede ser, pero, viste, creo que la política ordena esto y no las conspiraciones. Por eso cuando me sacaste el tema Soros, a mí, la verdad que me tiene sin cuidado. Porque es un emblema en realidad, y porque es el que motoriza un modelo cultural. Por lo menos la cara visible. No, acá en la Argentina es el ministro de Educación que puso Alberto Fernández, no es solo. Hace poquito se entrevistó. Bueno, pero esa es otra discusión. Sí. Somos soberanos para cambiar el ministro de Educación. Deberíamos ser soberanos. Bueno, lo somos. De hecho, nosotros tuvimos otro ministro de Educación, tuvimos otra cultura en la década ganada. Así que somos. Ahora, que nuestros dirigentes se confundan, sí. En la década ganada ningún presidente dijo que era socialdemócrata. Yo nunca lo escuché a Kirchner decir tremenda tontería. Sí. Están llegando tarde y entonces es un modelo que se cae. Porque sí, Alberto tiene una visión de un mundo viejo. Yo humildemente le digo que la cambie. La cambie, lo que tiene que hacer es leer a Perón. Le mando los libros, lee a Perón a la mañana, a la tarde, a la noche. Tiene algunas reuniones con los compañeros y se terminó. Y desde la doctrina va a tomar mejores decisiones que las que tomó hasta ahora. No hay duda. Por ejemplo, podemos discutir cuarentena sí, cuarentena no. Lo que no está en discusión es que no se puede hacer una cuarentena a partir del miedo. Porque eso te lo enseñaba Perón, te dice, mire, usted persuada a la sociedad. No le meta miedo, no le ordene. Si no leyó a Perón, al menos tendría que haber leído a Napoleón, que dijo las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima. Si no, terminás como lo que pasó en Salta, o hace poquito en La Matanza también, de sectores populares apedreando ambulancias porque hay un enfermo de coronavirus. ¿Y qué iban a hacer con esa señora? Suponiendo que destruían la ambulancia, que le prendían fuego, mataban a la señora, ¿qué iban a hacer con esa señora? ¿Y qué te enseña la comunidad? El hacer comunidad te enseña que tenés que cuidar a los ancianos, a los niños y a los enfermos. Ahora resulta que nosotros queremos lastimar a los enfermos. Es ridículo. Yo creo que también parecería una buena dosis de incompetencia, además. Es como que bueno, se cerró todo sin sopesar que es necesario mantener determinados sectores en producción, después se volvió para atrás sin planificar lo que se estaba haciendo. Se lo dijimos, ¿no? 4,5 millones de personas no pueden trabajar para alimentar a 45 millones. Alimentar
general, ¿no? Alimentar, vestir, dar medicamentos, etc. No puede ser. Bueno, se nota esto que está pasando ahora, te explotó por el lado de los precios y a su vez, correctamente vos estás emitiendo para dar el ingreso a las familias y a las empresas, pero del otro lado no tener los bienes y servicios, sí, es natural lo que va a acontecer. Por eso digo... ¿Cuáles tendría que tener en marcha y cuáles son los que pueden esperar? Mirá, tenés que llegar por lo menos a 9 millones de personas trabajando y lo que pueden esperar, bueno, empleados públicos podrían esperar en sus 3 niveles, los que tienen salud complicada, que son población de riesgo, también la población de riesgo en términos etarios, las señoras que están embarazadas, que obviamente no tenés por qué exigirle que transiten por la vía pública. Cuando vos vas sumando todo eso, vas a tener los 9 millones que se pueden quedar en casa de los 18 que estaban trabajando en febrero del 2020. Los que quieren trabajar son 21 millones en la Argentina, pero ya tenías un 15% desocupados, bien medido. 3 millones ya no estaban trabajando, te quedaban 18, no hay 9. Con eso el país puede mantenerse hasta... Y mantener razonablemente como estabas en febrero. Un nivel de producción que no te genere lo que te está generando ahora. Incluso en términos de recaudación, que no sabes cuánto va a ser el déficit fiscal. Ahora, uno de los problemas que creo que se van a venir, a nosotros a veces nos puede en corto plazo. Estamos siempre tapando urgencias y no nos deja pensar más en profundidad. Pero sin embargo lo que uno ve es que la tecnología y la inteligencia artificial destruyen puestos de trabajo. Y más allá de que te prometan que se van a crear, se crean muchos menos que los que se necesitan. Esto en algún momento está mostrando que está entrando en un cuello de botella. ¿Cómo se puede manejar la situación? Bueno, este es como el juego de la bolita. Si el que tenía el bolón se queda con la bolita de todos los demás, cuando se quedó con la bolita de todos los demás, ¿reparte la bolita o juega solo? Bueno, este esquema es un esquema que naturalmente hay que buscarle la solución. No incorporando tecnología. En todo caso, habría que ver si el ocio creativo no es para los trabajadores. Si los dueños de la tecnología son los trabajadores, ¿qué problema tenés? Estamos hablando entonces de cambiar los conceptos también en cierta medida, sería de la propiedad, de la generación de riquezas de esta nueva tecnología. Lo que estamos diciendo es que los únicos que dicen que los medios de producción están en una clase social son los marxistas. Nosotros los peronistas no decimos eso. Decimos que hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Por lo tanto, no tengo ningún problema que los que trabajan sean dueños de los medios de producción. No tengo ningún problema. Ningún problema. Y parte de esto que vos estás diciendo, cómo articulás los medios de producción, es la tecnología. Bien, no tengo ningún problema que en vez de ser el dueño de la tecnología, el capital, que es lo que vos tenés en la cabeza, sea el movimiento obrero organizado a través de sus organizaciones madres. O sea, toda aquella tecnología que reemplace mano de obras en la metalmecánica, ¿por qué no va a ser de la UOM? Y la UOM define. Y en todo caso, la rentabilidad de esa tecnología va al movimiento obrero organizado, en este caso la UOM, que la reparte entre los afiliados, que en este caso son reemplazados, pero tienen ingreso de esa tecnología y en todo caso es sociocreativo, y ahí tiene que estar también el movimiento obrero recapacitando, viendo qué se hace. Mientras el trabajador tenga ingreso, no es el problema. Con toda la gente que queda fuera de estas estructuras que contienen los sindicatos. No debe quedar ninguna fuera. En la sociedad peronista, y a través de crecimiento con inclusión, que se llama desarrollo económico. En el gobierno peronista y en una economía peronista, la tasa de desocupación objetivo es 2%. Objetivo, o sea, ¿a dónde tenés que llegar? Que es la desocupación friccional, aquel que está buscando trabajo y justo te llegó el encuestador. O sea, en ese momento no trabaja y aparece desocupado, pero es porque se fue de un trabajo y busca otro. Pero tiene que ser de pleno empleo. Y la 2% desocupado y 0 de pobreza. 0 de pobreza. 0 de pobreza. La consigna de Evita que dijo nuestro trabajo, nuestra lucha termina cuando el último ladrillo sea peronista, significa cuando la economía peronista ponga 0 de pobreza, ahí termina su trabajo. En la Argentina no, en el mundo. Mirá todo lo que tenemos para hacer. Es eterno. No, eterno no, vamos a llegar. Sí. No, bueno, para nosotros no lo vamos a ver. Ojalá permita yo ver el inicio en mi Argentina. Es que daría la sensación de que o hacemos eso
o nos sobra lo que dice Durán Barba, 2/3, 4/5. Sí, está viniendo otro esquema que es el nacionalismo de exclusión, el nacionalismo de categorías europeas. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, con el neoliberalismo, con el marxismo, pero también con el nacionalismo. Fueron agresivos con otros pueblos, innecesariamente. Defendieron el interés nacional, valorizaron su pueblo, pero sobre la destrucción de otros pueblos. Y entonces ahí se generan toda esta historia de las conspiraciones, lo tengo que destruir porque bla, 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 bla. Bueno, nosotros en América, Hispanoamérica, construimos un nacionalismo distinto, un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo que no levanta muros, sino que construye puentes, por eso hablo de Hispanoamérica. ¿Y ese hizo Brasil? Bueno, hacemos digamos que Portugal hace parte de la península. No, pero bueno, uno podría decir, ahí hay otra contradicción, que tiene que ver que con Brasil tenemos economías competitivas, y es uno de los, te diría que es mi gran problema hoy. Mi gran problema no es la deuda, mi gran problema no es la espiralización final de esta supercrisis que inexorablemente vamos a tocar piso y después vamos a recuperar, que va a pasar en la próxima semana, en los próximos meses. Tenemos un tema serio con la cosmovisión que hoy está ordenando Brasil, que entiendo yo que se está consolidando. A diferencia de lo que piensan los sectores progresistas, que piensan que están en retirada, yo creo que en Brasil este pensamiento se está consolidando. ¿Vosotros lo decís por Bolsonaro? Por Bolsonaro. ¿Por el sector militar? No, por Bolsonaro. No, el sector militar brasilero es un aliado natural. Es un aliado natural. Más, yo creo que en la Argentina va a venir un esquema muy parecido al del Finneto, que acá fue Krieger Bacena, pesos más, pesos menos. No van los sectores de exclusión, del nacionalismo de exclusión, a generar un esquema tipo oligárquico como Macri o neoliberal ultranza como Martínez de Oso. No van a hacer eso. Eso es una comprensión desde el mundo viejo, desde categorías que ya no están. Va a venir un esquema a lo Krieger Bacena, que ustedes piensen que un desenlace de Krieger Bacena fue Aldo Ferrer. El presidente que reemplaza a Onganía se llama Levingston. Y el ministro de Economía, al menos la secuencia, no importa, el ministro de Economía de Levingston, no importa si hubo uno en el medio, pero fue Aldo Ferrer, con todo lo que implica eso para el progresismo, porque ahí te estoy diciendo dónde va a estar el progresismo. Más, eso lo puede conducir Alberto, y sí, si está con esa cabeza socialdemócrata, podría. Es el progresismo y el neoliberalismo se encuentran en ese lugar. Sí. Pero en este caso se encontraba en la globalización y ahora viene un esquema donde lo que se está excluyendo es la mitad del pueblo peronista. La Argentina cierra un 75% arriba del barco y 25% afuera. Eso lo define el precio de la comida. En un esquema bien peronista, tipo nuestro, el precio de la comida tiene que ser de un nivel tal que permita que no quede nadie afuera. ¿Eso lo regulás con las retenciones? Retenciones y ley de alquileres. En la Pampa Húmeda. Vos tenés 4 actores fundamentales en la Pampa Húmeda, en general en el campo, pero especialmente en la Pampa Húmeda. Los peones rurales, los contratistas, que son esos que van con las grandes máquinas por las rutas de hacienda en hacienda, haciendo lo que hay que hacer, haciendo las labores. El productor, que es el que organiza la producción, compra, vende, financia, y alquila la tierra a ese productor. El otro es el dueño de la tierra. 1/3 del valor de venta del producto en la tranquera se lo lleva el dueño de la tierra. O sea que este año, a los números hechos a marzo, ahora son un poco menos porque bajó el precio de la soja, pero hechos con 333 el valor de la soja a precio Chicago, esos números los hice en febrero, se estaban llevando 7.000 millones de dólares este año, solamente los grandes propietarios de la Pampa Húmeda. Ridículo. Con eso resolvés el tema de la deuda externa, porque ya sabés quién pone la plata para honrarla. El problema no es pagar o no pagar la deuda, el problema es quién pone la plata. Bueno, la tienen que poner ellos. La deuda la hizo un oligarca, que la paguen las otras 999 familias. Con eso también resolvés un precio de la comida en términos proporcionales a los ingresos populares parecido al 2007, 2008. Con eso a los sectores populares, después que compran la comida para todo el mes,
le sobra para mover el mercado interno, y resolvés el tema de la rentabilidad por unidad vendida del campo y del sector manufacturero, poniendo la energía en relación a los costos y la ganancia justa y razonable, que en términos de gasoil te está dando 60 centavos de dólar de gasoil, el litro de gasoil en la estación de servicio. Después más o menos la logística, el precio de compra mayorista, pago, bueno, te estoy diciendo, 60 centavos en estación de servicio. A partir de ahí recupera rentabilidad todos los sectores productivos, y la ley de alquileres es imprescindible de los sectores rurales en la pampa húmeda, porque lo que el productor recibe de menos, de precio pleno, llamemos precio pleno el precio Chicago, maíz, soja, trigo, recibe menos como facturación, como ingreso de él, porque el precio de él pasa a ser precio pleno Chicago menos las retenciones que le pone el Estado. Eso que recibe de menos de facturación, por facturación como ingreso, recupera rentabilidad porque le bajan los costos. ¿Cómo le bajan los costos? Por la ley de alquileres. No puede ser que el dueño de la tierra se lleve un tercio de la producción sobre un bien que no se amortiza, eso es absolutamente ridículo, y a su vez le bajan los costos de la energía, con lo cual dejas en una curva de indiferencia a los peones, a los productores y a los contratistas. Esos tres con retenciones ganan lo mismo que sin retenciones. ¿Por qué? Por la ley de alquileres. Con lo cual, como vos tenés que discutir con ellos su rentabilidad no se la tocas. Obviamente, los oligarcas no se pueden seguir llevando el 12, 13, 14% del valor de la tierra de un bien que no se amortiza, que se cotiza en dólares por año. Eso es imposible. Ahora, no hay sistema que funcione así. ¿Cómo convences para que los sectores industriales, las finanzas, apoyen esto, que serían bueno, eso es la las política energéticas que en cierta medida van a perder? Eso es la política. Por eso yo te estoy diciendo que no es fácil, no, por eso es la política. Si fuera fácil no estaríamos los peronistas en esto. Los peronistas siempre nos toca bailar con la más fea. Yo te dije que son los dos modelos en pugna ahora. Sí. El otro modelo, que es el modelo a lo Krieger-Bacena, y es un modelo de mayoría con exclusión. Yo le tengo que decir a los peronistas, estamos acá para que no haya exclusión. Se lo tengo que decir a los industriales, a los sectores del campo. Se lo tenemos que decir, mire, estamos acá no para justificar un 25% de familias argentinas que la van a pasar mal. Ahora, también es cierto que van a recibir un país con 54 o 55% de pobreza, entonces van a tener un discurso engaña pichanga hasta que alcancen el 25% de pobreza. Incluso ahí se va a volver a discutir cómo se mide la pobreza, se va a volver a medir como se midió históricamente de Alfonsín para acá. Esta tontería de haber la medida como la midió Macri, eso va a ir para atrás, porque si no, no hay manera de entender lo que está pasando. ¿Está bien? Esto es absolutamente ridículo. Por eso cuando Alberto Fernández dijo que Cristina dejó 26% de pobres, no sé de dónde sacó esos números. Pero bueno, digamos que Alberto estaba en campaña y por eso dijo esa tontería. ¿Argentina puede hacer esto sola? ¿Necesita apoyo de otros países? ¿Quién es en ese caso? Me parece que... Perdón, ¿y qué hacemos con las inversiones chinas en América Latina, que es el coto de casa de Estados Unidos? Las inversiones chinas no tienen mayor... Digamos, los chinos van a seguir invirtiendo y van a seguir haciendo sus cosas, pero no van a liderar. No, el tema es si quieren imponer un diseño global, digamos, si lo que los chinos tienen en la cabeza es lo que fue a decir su presidente a Davos. Bueno, están tan errados como Alberto Fernández. Fueron a Davos a garantizarle a las 100 familias que el mundo que ellos querían era el que iba a estar. Yo creo que los chinos dijeron lo que querían escuchar de... Bueno, pues entonces... Creo que ellos, lo que pasa es que sus planes no bueno, vamos a ver. Si lo que ellos dicen públicamente no es lo que piensan, entonces no podemos hablar de China. Porque entonces ya empezamos que lo que dije no es lo que dije, bueno, entonces va. Es que uno tiene que leer las acciones más que los discursos. Y las acciones son esas. Los chinos querían el acuerdo transpacífico con salarios a la baja. Ellos juegan con la ruta de las sedas a la globalización. Con salarios a la baja. Con salarios a la baja. ¿En China no fueron o afuera? Afuera y en China. En China tuvieron que saber por la propia lógica del crecimiento chino. Obviamente que los salarios en Vietnam o en Camboya son más baratos que en China. Pero no hay un proceso de acumulación en la clase trabajadora china. Todos hablan de los millonarios chinos, ¿no? Yo estoy equivocado. Sí, pero de todas formas también tenés el Estado que controla todas las empresas. Sí, más allá pero parecería ser que sí, pero es que a mí yo es un modelo diferente. Es que no sé qué significa que el Estado acumule. Yo lo que quiero que acumule son las familias. Son marxistas. Bueno, pero entonces acumula una casta de
Y bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Pero eso es la historia también de China. China antes tenía dinastías, ahora tiene el Partido Comunista. Bueno, pero entonces yo no quiero eso. Yo no quiero la acumulación de las castas. La quiero la familia, yo quiero la más comunidad. Sí. No quiero el modelo chino. No, eso queda Bueno, claro. entonces las inversiones Pero chinas... eso no quita que sea eficiente. Pero yo no estoy discutiendo. Vos preguntaste por las inversiones. Sí. Yo dije, las inversiones chinas van a seguir. No, yo preguntaba... Lo que no se va a exportar es su modelo. Unidos. No, pero no su modelo. Y no áreas claves. Bueno, eso es lo que tenés que discutir vos en tu geopolítica de inserción. ¿Y con Rusia? Con Rusia me parece que tenemos que poder avanzar en un diseño de nacionalismo de inclusión. Yo lo veo ahí a Putin más encaminado. Pero bueno, nosotros estamos en América y las relaciones con Estados Unidos tienen que ser las que tienen que ser. Tienen que ser las que tienen que ser. Obviamente desde la posición del nacionalismo de inclusión que planteamos nosotros. Ahora, la tensión en Argentina hoy es entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. No es entre la progresía y los neoliberales. Es entre el peronismo y ellos. Y ojo que, lo vuelvo a decir, no es un modelo que no sea de mayoría. Onganía fue el único que le hizo decir a Perón de sencillar hasta que aclare. Fue el que fue a negociar con el movimiento obrero organizado. Ojo, porque es un modelo de mayoría, no es un modelo de inclusión, por eso es de exclusión, pero es una mayoría que excluye a una minoría, como Brasil, que el 60% excluye al 40%. Pero hablamos entonces de por lo menos una década más que vamos a tener ese modelo. Y una vez que se consolide, que es lo que se está discutiendo ahora en la sociedad, ¿no? En la sociedad, cuando uno dice Massa, que preparó toda esa puesta en escena en la Cámara de Diputados, para discutir alguna ley, o está pensando que vamos a necesitar algún proceso de transición institucional. Bueno, eso lo tiene que contestar Massa, no lo tengo que contestar yo. Cuando Alberto dice que el más preparado es Massa, ¿está pensando para dentro de 3 años o está pensando...? Bueno, eso es algo que tiene que decir la política, uno lee. Lo dijo hace poquito, ¿no? Sí, sí. Cuando Berbisky dice empezó la operación Derribo, lo dijo hace 15 días. ¿A qué se está refiriendo? ¿Y quiénes son los que están operando? Cuando Berbisky dice, bueno, en el cohete a la luna escribimos, estás informado, pero son más deseos. En realidad son deseos. En el mundo está ganando lo que él llama la derecha, porque tiene las categorías viejas, pero en realidad lo que empieza a ganar es el nacionalismo de exclusión, porque no quiere aceptar que hay una discusión con el nacionalismo de inclusión, y el nacionalismo de inclusión tiene un rol fundamental, su santidad. Y entonces a Berbisky lo mueve más el odio, porque es lo que es, por eso le llaman el perro. ¿Sabe por qué le dicen el perro? No es solamente el perro, es el perro que muerde la mano que le da de comer. Es un personaje muy especial, no lo conozco hace tantos. Bueno, no importa. Pero ese es amigo de Durán Barba. Y Berbisky es amigo de Alberto, y Durán Barba es amigo de Macri. Y ahora resulta que Alberto es amigo de Larreta. Todo se mezcla, menos los peronistas. Los únicos que podemos contar estas cosas somos los peronistas. Pero lo que pasa es que entonces vos estás viendo ahí como claramente jamás van a poder abrevar en un nacionalismo como el que vos te estás proponiendo, porque básicamente va en contra de todo lo que hicieron. Seguro. Este nacionalismo de exclusión lo por lo podemos menos de la conseguir. cúpula. Yo creo que la mayoría de la gente que apoya eso, tranquilamente, si entiende de qué se está hablando, se puede sumar. Mira, en una de las charlas que dimos acá en el CEN, había 100 y pico de compañeros y estábamos hablando de esto hace varios meses atrás, yo te diría el año pasado, y un compañero levantó la mano y me dijo, ¿y Alberto no puede conducir el nacionalismo de exclusión? Y la verdad que mi respuesta inicial fue no. Pero siempre lo tengo presente a ese compañero porque es donde muestra la inteligencia del pueblo peronista, que siempre te hace la pregunta, puede ser, pasaría a ser el segundo Alan García. Viste que Alan García tuvo 2 momentos, cuando nosotros pintábamos Patria Querida, que era un presidente como Alan García, y después el otro. Bueno, y después el otro. No el que se suicidó, ese es el tercero, estamos hablando cuando fue presidente. Bueno, Alberto puede pasar de un lado a otro. Podría, que siempre pasa pero si no será, otro, claro, bueno, si no sería, podría ser Massa o podría ser algún otro, que, ojo, que yo se lo digo a los compañeros, es un nacionalismo de exclusión, es el nacionalismo que levanta muros, no que construye puentes, y a nivel internacional, que fue la pregunta, es el rol del Papa Francisco. Por eso es tan importante entender en este momento
el rol del Papa Francisco en el concierto de lo que está ordenándose el mundo. ¿Está bien? Ahora, se está debatiendo, en eso juega Putin, en eso juegan otros países europeos, como vos has nombrado, y tensiones al interior de los países. ¿Está bien? No es lo mismo Vox que la Falange española. Vox está claro dónde está. Y ahora te voy a decir lo políticamente incorrecto. ¿La Falange española dónde estaría? Está más cerca así del nacionalismo de inclusión o de exclusión, no en el progresismo. Claramente. Vox sí. es un liberalismo que y Vox se juntó con los bolivianos, ¿viste? Estos bolivianos de que tomaron el gobierno. Sí. Yo te diría que es un nacionalismo de inclusión. Te diría sí, sin dudar. Sí, que lo que pasa bueno, es que vos fíjate, yo creo que da más de... Ahí hay una discusión que se está dando en el mundo. Hay una discusión que se está dando en el mundo, incluso con sectores italianos. Hay algunos filomarxistas que están discutiendo desde el nacionalismo. También está discutiendo el Papa. Con sectores franceses, con sectores alemanes, con sectores de Europa del Este. ¿Y el incluso mundo con musulmán? En el mundo si bien musulmán, está dividido, pero... en el mundo israelí también. En el mundo israelí también. En el mundo israelí también esta situación se está dando. Esto está atravesando, este debate está atravesando, incluso yo creo que bastante larvado tiene que estar en el Partido Comunista Chino. No hay duda en Rusia de esto que estoy diciendo. Sí, yo creo que y el Partido Estados Chino Unidos ya lo tiene adentro. Por bueno, eso te hablo de los que dicen a ver, bueno, ellos son nacionalistas. No, está bien, pero hay que ver cómo y de qué estilo. Porque cuando van al mundo, a mí me interesa lo que hacen en el mundo. Yo los analizo lo que hacen en el mundo. Y si en el mundo quieren salarios a la baja, yo la verdad que ese no es el país que quiero, el mundo que quiero. En Estados Unidos me parece que estás en una discusión. Sí. Estás en una discusión. En Canadá estás en una discusión. Estás en una discusión en Brasil. De menor orden, porque claro, allá no pasó Perón y Eva, y Vargas no dejó descendencia. Pero los sectores nacionalistas del PT quizás sean el futuro, no los socialdemócratas. Y ahí Lula tiene un lío. Claro, el viejo PT, el que yo conocí cuando Lula era delegado de base, claro, bueno, dirigente de la Morval. Sí, ese no tiene nada que ver con el sector socialdemócrata que se enquistó en el PT. Pero bueno, Uruguay tiene mucho que ver con sectores militares. Hay que ver qué pasa en Paraguay, hay que ver qué pasa en Bolivia, cómo desanda ese camino. Hay que ver cómo evoluciona Chile. Hay que ver qué pasa en Perú. Bueno, ese es el rol que nosotros tenemos. Y acá en la Argentina la moneda está en el aire. Y la moneda está en el aire y nosotros los peronistas no nos tenemos que olvidar de esto. Porque quizá también a veces nos confundimos. Y está bien que sí sea. Pero tenemos que ir a la doctrina. Y la doctrina dice, hasta que el último ladrillo no sea peronista, no terminará nuestra lucha. Y eso significa terminar con la pobreza en la Argentina. El nacionalismo de exclusión tiene una parte muy importante, que es la densidad nacional, construir la densidad nacional y tomar las decisiones desde el interés que corresponde a la Argentina. El problema es si los quiere a todos adentro o algunos deja afuera. Bueno, el problema es que en el largo plazo ellos lo que van a hacer es bajarme la pobreza del 50 y pico que hereden y se paran en el 25 y nosotros los peronistas nos paramos hasta el 0. Y eso se está discutiendo en las próximas semanas y meses en la Argentina. Ojalá que Alberto lea la doctrina y diga, me equivoqué, no soy socialdemócrata, no se conduce desde el miedo, se conduce desde el amor, ahora soy doctrinariamente peronista y tome las decisiones de un modelo de desarrollo con todos los argentinos adentro. Por eso se llama desarrollo, crecimiento con inclusión. Muchas gracias por la entrevista. Gracias José Guillermo. Bueno, seguimos ahora con el programa.